Hola a todos, mi nombre es Eva Barca, soy diplomada por el Colegio Americano de Oftalmólogos Veterinarios y como siempre es un placer enorme formar parte y colaborar con los proyectos de VetCam. En este posgrado de Medicina Interna voy a participar en 5 charlas y la primera es esta, uveitis, y me parece una muy buena charla para empezar en este posgrado porque la uveitis es realmente el punto de encuentro que tiene Medicina Interna con oftalmología. Empezamos con 4 pacientes ya, directamente. Este es un gato y los otros 3 son perros. Los 4 tienen signos claros de enfermedad uveal y los 4 murieron por la enfermedad que daba estos signos. Entonces quería recalcar esto, que vamos a hablar de signos que son muy importantes identificar y que nos vamos a centrar cómo leer el ojo para detectar estos signos y no perder la oportunidad de hacerlo de la forma más precoz. El plan de esta charla es cómo identificar uveitis, lo acabamos de ver, vamos a intentar aprender el idioma de la uvea. Luego veremos causas y lo más importante va a ser desarrollar un diagnóstico diferencial. Y por último veremos las bases del tratamiento de una uveitis. Empezamos con lo primero, ¿qué es la uvea? La uvea tenéis aquí un dibujo anatómico y aquí tenéis, esto es el ojo de un caballo en el que le he levantado la esclera, que es esta estructura que se ve aquí abierta como si fuera la página de un libro. Ahí se ve toda la uvea completa. Tenemos la uvea anterior, que es el iris y el cuerpo ciliar, en este dibujo el iris y el cuerpo ciliar, y luego la coroides. La uvea se llama así porque a los antiguos les recordaba una uva. Luego en el medievo, en el Reino Unido, alguien dijo uvea en lugar de uva y se ha quedado como uvea, pero el origen viene de los antiguos por el aspecto de la uva. Importante reconocer que la coroides, que es la uvea posterior, está debajo de la retina. En esa imagen del fondo de ojo de un perro no vemos, pero tenemos que ser muy conscientes de que debajo está la coroides y que los signos inflamatorios que podemos detectar en la retina son corioretinitis porque en la mayoría de los casos el origen es la coroides, aunque se refleja de forma conjunta en la coroides, que no vamos a ver en la mayoría de los casos, pero sí en la retina, que sí que la vamos a ver. Las uveitis, dependiendo qué localización tienen, pues tiene distintos nombres. Uveitis anterior, cuando es inflamación del iris y el cuerpo ciliar. Recordad, el cuerpo ciliar está aquí. Uveitis posterior, la coroides, la acabamos de ver por debajo de la retina y nos dará signos en la retina. Panuveitis cuando es anterior y posterior. Y endoftalmitis y panoftalmitis. Endoftalmitis es cuando ya básicamente hay además signos inflamatorios en cavidades, sobre todo del vítreo, muy importante en enfermedades fúngicas, por ejemplo. Y panoftalmitis es cuando hay uvea, cavidades y además ya la pared, la esclera. Y eso se llama panoftalmitis, que es un proceso muy grave y muy doloroso. Nos vamos a meter más en la anatomía, porque creo que es importante que reconozcamos, que entendamos que estas 3 estructuras tienen bases anatómicas muy parecidas y eso nos permite entender mejor su anatomía y eso nos permite identificar mejor los signos y entender qué está pasando. Así que las 3 estructuras que forman la uvea comparten que tienen estroma, estroma del iris, estroma del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado por procesos ciliares y cada uno de ellos tienen esto, una estructura de estroma, y la coroides, estroma. Este dibujo representa esclera, coroides, retina. El vítreo estaría más arriba. Entonces estas 3 estructuras, toda la uvea tiene un estroma. En ese estroma básicamente suele haber mucho pigmento, hay muchos vasos, la capa vascular y colágeno. Además, el iris en la parte posterior tiene el epitelio posterior del iris, una de las capas es muscular. El cuerpo ciliar rodeando ese estroma también tiene 2 epitelios, uno está pigmentado y otro no. El no pigmentado es muy importante, lo hablaremos en la charla que hablemos de glaucoma, porque ahí es donde se forma, por ejemplo, el humor acuoso. Y luego en la coroides lo mismo, el estroma coroideo, donde tenemos los grandes vasos de la coroides, luego vasos de medio tamaño de la coroides y luego la coriocapilaris, que es una capa capilar, como dice su nombre, que se encarga de nutrir esta parte interna de la retina.
Entonces, entender esta anatomía de forma conjunta y continua ayuda mucho a entender los signos. Cuando hablamos de uveitis es porque se han roto las barreras que tiene el ojo. El ojo tiene unas barreras que le permiten tener lo que llamamos un privilegio inmunitario. Se protege de lo que está pasando en el resto del cuerpo. Pero esta protección, por otro lado, hace que haya barreras cuando queremos que llegue un medicamento. Entonces, cuando hay una uveitis es porque se han roto las barreras. Vamos a ver dónde están esas barreras. La barrera en el iris está en el endotelio de los vasos del iris, que tienen unas uniones específicas. También las tiene esa barrera en el epitelio posterior del iris, como os he enseñado antes en el dibujo, debajo del estroma. En el cuerpo ciliar, la barrera está en el epitelio no pigmentado, esa estructura que luego será tan importante para formar el humor acuoso. Pues ahí hay una de las barreras. ¿Qué pasa cuando se rompen las barreras? En lugar de hacer una lista de los signos de uveitis, ahora que conocemos la anatomía, lo que vamos a hacer es un recorrido en lo que ocurre dentro del ojo cuando se rompen esas barreras. Pues bien, cuando hay la barrera en ese epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, tras la formación del humor acuoso de los vasos que hay en el interior del estroma, pues es un humor acuoso totalmente limpio, porque hay una barrera que no deja pasar proteínas ni, por supuesto, células. Cuando se rompe la barrera, lo primero que pasa son proteínas, luego ya células. Y la presencia de proteínas o células en el humor acuoso es lo que da el llamado efecto Tyndall, que ahora vamos a repasar. Este es el efecto Tyndall. Esto sería una solución normal transparente, este es un coloide y esto es que serían proteínas, por ejemplo, y aquí sería una suspensión que serían proteínas y además células. Pero os voy a enseñar un vídeo que creo que lo muestra mucho mejor. Aquí os enseño este vídeo. Como podéis ver, cuando es una solución transparente, la luz no se materializa. Sin embargo, ahora que van a poner una suspensión, que serían como nuestras células o nuestras proteínas, la luz se materializa. Esto es el efecto Tyndall. Y si ahora ese efecto Tyndall vamos a un caso clínico, pues lo que podemos ver es cómo se identifica. Aquí tenéis un ojo normal y la luz que usamos con una lámpara de hendidura en la córnea y la luz sobre el cristalino. Entre medio es el humor acuoso, la cámara anterior. Cuando está transparente está totalmente negra. Aquí en estas dos fotos de esta compañera, cuando no hay efecto Tyndall, el espacio es negro transparente respecto a cuando hay un efecto Tyndall, que es lo mismo que la imagen de antes, que la luz se materializa gracias a la presencia, en nuestro caso que ya serán proteínas o células. Además, esas células con el tiempo se pueden precipitar porque el líquido que hay en el humor acuoso no está estable, sigue un movimiento que se llama de convección. Ese movimiento se explica gracias a que el iris está más caliente que la córnea y por tanto el humor acuoso se mueve. Y así que esas células al final se depositan en la porción más ventral de la córnea, en la porción interna de la córnea, en el endotelio de la córnea. Aquí tenéis ejemplos de cómo se ven esas células, ejemplos de todo este punteado finito que hay en la parte interna de la córnea o mucho más grueso, porque a veces los precipitados queráticos son de células muy gruesas y eso es muy característico de las uveitis granulomatosas. Entonces estos precipitados gruesos respecto a los otros finos que tenéis en este lado, pues son enfermedades granulomatosas y se llama de la grasa de cordero por el aspecto tan grueso y pegajoso, ¿no? Adherido. Más signos. La presencia de hipopión, que son neutrófilos. Esos neutrófilos ya con su peso se depositan en la porción ventral de la cámara anterior, no ya sobre el endotelio un poquito ya está, sino ocupan espacio en la cámara anterior y dan forma siempre como de quilla de barco, porque claro, son células dentro de un líquido que van cayendo y se quedan en la porción ventral. Aquí tenemos dos casos de hipopión en este animal. Os quería llamar la atención otra vez en el hecho de que la uveitis es un signo muy importante de enfermedad sistémica y, por ejemplo, estos dos animales vinieron por hipopión, pero lo que tenían era el linfoma y los dos murieron por su linfoma.
pero la presentación clínica está ocular, hipopio. Luego tenemos el linfema, que por definición es el acúmulo de sangre de glóbulos rojos en la cámara anterior. Y lo mismo, se deposita en la porción ventral porque van cayendo poco a poco. Puede ser focal, como este, en el que se ve el aspecto típico como de quilla de barco, o pueden ser más o menos completos como estos, que nos dificultan mucho la visualización del iris. Además, el color nos ayuda mucho a saber si es reciente o si es crónico, que da un aspecto ya negruzco como es este de abajo. Recordar que la sangre en la cámara anterior no se coagula y que tarda mucho en que cambie el aspecto de estos ojos. Otro signo de uveitis es la fibrina, que hay que diferenciarle de la quilla de barco que da el linfema o el hipopio. La fibrina, la diferencia es que tiene textura, es como un algodón más o menos organizado en la cámara anterior. Este aspecto algodonoso que hay ahí, o este aspecto algodonoso organizado que está adherido a la apertura pupilar sobre la cápsula anterior del cristalino, o aquí este gran coágulo de fibrina que veis aquí. Por ejemplo, la presencia de fibrina, igual que los precipitados queráticos gruesos, son signos de uveitis granulomatosa. Este gato tenía signos de una uveitis granulomatosa, entre los que están la leishmania, y es un paciente que sufre leishmania. Más signos de uveitis es el edema corneal. El edema corneal en la córnea se ve con un aspecto azulado. Cuando el azul es difuso y además da un aspecto como de pequeño panal de abeja, es porque el edema viene del endotelio. Y eso es, o bien sufre glaucoma o bien sufre uveitis. Además, en uveitis y también en glaucoma podemos tener anillo periquerático. ¿Qué es esto? Son unos vasos que invaden la córnea, que van todos al mismo ritmo, por eso hacen como un anillo, que empiezan desde el limbo, desde la unión de la córnea con la esclera, y que son cortos, como un cepillo, como los pelos de un cepillo. Eso es anillo periquerático, que son vasos profundos en la córnea que hay que diferenciar de una neovascularización superficial por otra causa. Más signos de uveitis ya en el iris. Parece que el iris es muy difícil de leer, pero no lo es porque eso es una estructura muy sencilla. Aquí tenéis un iris normal en un perro y veis que hay distintos colores, porque el iris, mirándolo de cara, tiene dos áreas, el área ciliar, que es la periferia, y el área pupilar, y suelen tener un aspecto, un color distinto, más o menos marcado dependiendo del paciente. El límite entre ellos se llama coloret, que es una palabra francesa, y aquí os muestro en un gato muy sencillo que es en la colaret donde durante el desarrollo, hasta que tienen que desaparecer, hay lo que se llama membranas pupilares persistentes, que son unos vasos que han estado ahí durante el desarrollo del ojo y que luego desaparecen. Hay pacientes que vamos a ver estructuras lineales en la zona en el límite entre la zona pupilar y ciliar. Pues si está en este límite, eso es una membrana pupilar persistente. Si está en otra zona, esa estructura lineal o esa adherencia, eso ya es una sinequia. Es decir, que la localización de una lesión, si está en el colaret o no, va a ser una de las cosas que nos permite diferenciar una membrana pupilar persistente, que es una estructura del desarrollo que ha permanecido en ese ojo, de una sinequia, que es un signo de una uveitis que ha ocurrido o que sigue ocurriendo. Además, en el iris, en el estroma del iris, podemos tener granulomas. Los granulomas, por ejemplo, en este paciente que tiene leishmania, tenemos granuloma en el párpado, como no, y tenemos una estructura despigmentada, elevada, bien organizada del estroma del iris. Estos son granulomas del iris, en ese caso también por leishmania. Luego tenemos aquí pequeños granulomas rosados multifocales. Estos son activos, rosados, difusos, los márgenes difusos, elevados, y fijaros aquí cómo estos ya es plano y está pigmentado porque ya va hacia ser más inactivo o más crónico. Estos son los signos de una uveitis, en este caso, porque tenemos histología, en este caso es una uveitis linfoplasmocítica, pero obviamente ese aspecto es un diagnóstico diferencial donde está la uveitis linfoplasmocítica de otro tipo de uveitis, como veis arriba, que es una leishmania.
Más signos. Estos son 2 pacientes con leishmania. La leishmania, cuando afecta la UV anterior, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos da este aspecto, fijaros este aspecto engrosado, alterado, despigmentado de la zona ciliar, o este aspecto en el que cambia el color del iris. Este paciente tenía un color iris totalmente azul y se inflama y cambia su aspecto y pasa a ser rosado, porque eso es la rubeosis iridis. Igual que podemos tener neovascularización en la córnea, podemos tener neovascularización del iris. El iris, los vasos normales son una semiarcada que hay aquí, dorsal y ventral. Todo esto que veis aquí, que son pequeños vasos, es neovascularización del iris, que se llama rubeosis iridis, un signo que nos dice que hay inflamación en ese iris. Con el tiempo, además, tenemos membranas fibrovasculares, que es un tejido que histológicamente pues eso es fibrovascular y que es como que tapiza el tejido. Y aquí tenemos un gato en el que hay, por ejemplo, aquí los neovasos, vemos que salen del tejido del iris y continúan sobre el cristalino, y es que hay un tapizado fibrovascular, como veis aquí, en este caso de un perro, que hay una estructura que es un tapizado, un tapiz, una membrana transparente gris que incluso contrae ese tejido. Son membranas fibrovasculares. Por ejemplo, en este caso, introduzco aquí otra idea. Ese animal se murió por un melanoma metastático que llegó al ojo, a la UV anterior, y que daba estos signos de engrosamiento, rubeosis iridis y aspecto de membrana fibrovascular. ¿Vale? Recordar, para dejar el iris, que la uveitis, lo clásico en glaucoma son miosis, como tenéis en este animal que luego vamos a comentar, y que en glaucoma es la midriasis. En la segunda charla hablaremos de glaucoma. ¿Qué pasa con la uveitis? Pues que acaban dejando secuelas. Y uno de los objetivos que hablaremos luego en el tratamiento es intentar evitar estas secuelas. Secuela número 1, sinequia, la hemos visto. Sinequia es adherencias entre el iris y la córnea o el iris y el cristalino. Aquí, por ejemplo, esta pupila romboide en un gato obviamente no es normal, y es porque este iris, que está muy inflamado con neovasos, pues está adherido a su cristalino. Y aquí un gato en que tiene una adherencia entre el iris y el cristalino. Si esto fuera una membrana pupilar persistente, por ejemplo, estaría en otra localización, no en esa. Catarata es otra secuela que podemos tener con una uveitis, sobre todo cuando es crónica. El riesgo de glaucoma siempre está ahí. Ya sabéis que con uveitis tenemos una presión baja, pero si hay adherencias y no deja pasar el líquido por su vía normal, puede favorecer algo que se llama un iris bombé, en el que hay una adherencia pero 360 grados, y entonces el humor acuoso no puede pasar, se queda detrás del iris, lo empuja contra la córnea y cierra. Esto es un glaucoma secundario a un iris bombé. En resumen, es una uveitis que ha dado lugar a una sinequia de 360 grados que ha cerrado por completo el flujo normal del humor acuoso, y que en consecuencia el iris se acaba pegando a la córnea y produciendo un glaucoma tremendo. La última secuela, que ya es la secuela terminal, es la tisis bulbi, que es la atrofia del globo, porque se ha dañado tanto el ojo que se ha dañado el grifo que forma el humor acuoso en el ojo, que es el cuerpo ciliar, y acabamos teniendo una atrofia. Si vamos ahora a la uvea posterior, ¿vale? Aquí no me voy a meter tanto porque entiendo que es muy difícil, pero sí lo básico para que podamos intentar entender imágenes que vamos a ir viendo. En la uvea posterior también hay barreras, y si recordamos, esto es la esclera, esto es la coroides, que hemos dicho que tiene su estroma, y esto es la retina. La coroides en la zona tapetal tiene tapetum, y en la zona no tapetal pues no hay tapetum, ¿vale? Las barreras en el fondo del ojo están en el endotelio de los vasos de la retina y en el epitelio pigmentado de la retina, que es una capa interna que tiene la neuroretina, ¿vale? La retina es neuroretina, donde están todas las neuronas, y el epitelio pigmentado. Cuando se desprende la retina, se han separado estas dos, y ahí están las barreras. Y cuando hay una uveitis posterior, pues es porque se han roto las barreras.
Así que vamos a hacer una pequeña introducción, no os preocupéis, pero sí, por eso, para que podáis entender imágenes. Arriba tenemos el fondo de ojo de un perro normal y de un gato. Hay algunas diferencias, sobre todo el nervio óptico. El nervio óptico del perro tiene mielina y el del gato no. Y aquí tenéis un fondo de ojo que no es una foto, sino es un tejido, es el ojo de una vaca abierto así. Y aquí se puede sentir que hay una capa transparente que es esa neuroretina, que tiene esos vasos, y que debajo, por ejemplo, aquí está el tapetum y aquí el epitelio pigmentado y abajo la coroides. Y es muy importante sentir que el fondo ocular está formado por distintas capas. Igual que cuando tenéis una radiografía, describir la radiografía o la ecografía con palabras específicas que os ayudan a describir la lesión y luego hacer un diagnóstico diferencial, pues lo mismo en el fondo del ojo. Y las palabras que usamos son la reflectividad del tapetum en la zona tapetal. Entonces, en la zona tapetal, cuando hay una lesión, por ejemplo, de atrofia, hay hiperreflectividad porque se va a ver mucho el color del tapetum. Cuando hay, por ejemplo, una inflamación o un pliegue de la neuroretina o un desprendimiento como es esto, vamos a tener menos refracción de la retina y la lesión va a ser más oscura. ¿Vale? Más oscura, enfermedad, líquido, edema, células en la neuroretina. Mucho brillo en la zona tapetal es porque esa retina no está ya sobre ese tapetum o se ha atrofiado, por ejemplo. Y en la zona no tapetal, como no hay tapetum, no usamos reflectividad, usamos hiper o despigmentación. Aquí, que hay como un bruño de neuroretina que podía reflejar células inflamatorias, pues es despigmentado. Cuando la zona no tapetal está inflamada, está despigmentada. Y cuando ya ha pasado la inflamación o ya tenemos secuelas, pasa a pigmentarse. Lo mismo que nos pasaría si tuviéramos una lesión en la piel, que a lo mejor al principio tenemos edema, inflamación, hiperemia y luego ya se pigmenta y se queda plano. ¿Vale? No os agobiéis, sé que es mucho, es solo una idea de que hay que usar las palabras adecuadas y que usamos reflectividad hipo o hiper en la zona tapetal, pigmento, despigmentación o hiperpigmentación en la zona no tapetal. Aquí, por ejemplo, si ya nos metemos a describir un gato, que os he puesto al principio. Este es un gato que acabó teniendo una peritonitis infecciosa felina. ¿Qué vemos? Pues hay lesiones de hiporreflectividad, todo está mucho más oscuro aquí de lo que debería ser. Los vasos están tortuosos y los vasos, por ejemplo, tienen unos manguitos que llamamos perivasculares, que es una estructura blanca que rodea los vasos y que en este caso refleja perfectamente lo que pasa en una peritonitis infecciosa felina, que es una vasculitis granulomatosa. Esos manguitos perivasculares reflejan esa vasculitis granulomatosa directamente. O sea que el examen del fondo de ojo es un arma clave que nos permite ver directamente dentro del cuerpo. Para acabar esta parte y poner todo un poco en conjunto, tenemos otro ejemplo, que ni siquiera es un mamífero, es un ave, pero da igual. Ellos no tienen tapetum, os explico. Esta es la zona como si fuera no tapetal poco pigmentada de uno de nuestros pacientes. Y aquí tenemos una lesión que es despigmentada, elevada, con márgenes como borrosos. Aquí, en esta porción, tenemos el pecten, que es una estructura vascular que tienen las aves, pero lo que nos interesa a nosotros es que alrededor tiene una zona como borrosa, irregular, mal definida y blanquecina y elevada. Estos dos son signos de corioretinitis activa. ¿Qué pasa cuando pasan 2 semanas? Que estas lesiones que en este diagrama estarían localizadas aquí en la neuroretina, pues pasan a ser planas y a pigmentarse. Pasan aquí, se aplanan y empiezan a pigmentar por hipertrofia e hiperplasia del epitelio pigmentado de la retina. Lo mismo de aquí. Así que el examen del fondo de ojo no solo nos permite detectar lesiones en la retina de enfermedades que pueden ser sistémicas y muy graves, sino que además nos permite ver en qué estado estamos, si es activo o inactivo o si vamos hacia la cronicidad. ¿Vale? Dejaremos aquí la parte de los signos clínicos.
y la dejamos con el fondo del ojo. Y solo quería hacer un apunte. Si estáis empezando a hacer fondo de ojo o hacéis y habéis abandonado, simplemente comentar que es lo normal. Si uno siente que eso no se le da bien, es porque estamos en una curva de aprendizaje normal, que tiene este perfil y que nos pasa a todos en todas las cosas que hacemos nuevas en la vida. Y que si estáis sintiendo de que esto no es para vosotros, simplemente que sepáis, es lo normal, sigue, porque llega un momento en que se puede manejar y podemos sacar información de este arma tan importante. Venga, pues ahora ya hemos acabado esta primera parte, que era la de identificar uveitis, y ahora nos vamos ya a la segunda. ¿Cuáles son las causas de esas uveitis? Y conocer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de uveitis es muy complejo y es muy importante que lo tengamos muy completo. Entonces cada uno se puede organizar este diagnóstico diferencial como le funcione mejor en su cabeza para acordarse. A mí me gusta pensar en enfermedades infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas siempre hay que incluir víricas, bacteriana, parasitaria, protozoos, algas, no olvidarnos de las algas que existen en todas las partes del mundo, y hongos. Y en las no infecciosas están las inmunomediadas. Muchas veces ponemos aquí cuando no tenemos una causa definida, enfermedades vasculares, como es por ejemplo la hipertensión, hiperviscosidad, neoplasia, nunca hay que olvidarse de la neoplasia, y otros, que ahora veremos con otros, por ejemplo, como es una úlcera corneal, por ejemplo. Pero ahora vamos a abrir este diagnóstico diferencial y vamos a rellenar cada uno de estos puntos. ¿Qué causas tenemos? Dentro de las infecciosas, víricas, el virus del moquillo canino, adenovirus canino, herpesvirus canino y felino, está descrito, rabia, peritonitis infecciosa felina, leucemia, inmunodeficiencia. Si vamos a las parasitarias, la toxocara con larva vigrans, oncocerca, encefalitozoon y las oftalmomiasis internas, que pueden ser tanto anterior o posterior, que son las larvas del género Diptera, de las moscas. Protozoos como Toxoplasma y Leishmania, bacterianas, cualquier causa de septicemia, Ehrlichia, las que transmiten garrapatas como Ehrlichia, Rickettsia, Borrelia, Brucella está descrito, por supuesto, Leptospira y Bartonella. Algas es la prototeca, y en fúngicas, pues depende del punto del mundo, donde la geografía donde nos movamos, pues habrá unas más frecuentes que en las otras. Blastomices, coccidioides es de Estados Unidos, del norte del continente americano, criptococo, histoplasma, aspergillus y cándida están en cualquier parte del mundo y tendremos que tenerlo en nuestro diagnóstico diferencial. Dentro de las no infecciosas, inmunomediadas, ahí dentro, por ejemplo, están en las inducidas por el cristalino. Cualquier catarata produce uveitis y con el tiempo con consecuencias muy graves. Síndrome uveo-dermatológico, que es otra causa de uveitis granulomatosa con signos oculares y de piel. Muchas veces los oculares aparecen antes que en los dermatológicos. Neoplasias, muy importante tener el diagnóstico diferencial de una uveitis, la neoplasia, porque el ojo imita, cuando hay una neoplasia, imita inflamación. Parece que es inflamación y en verdad una neoplasia. Y pueden ser primarias o metastáticas, yo os he enseñado un caso. Enfermedad vascular, hipertensión sistémica, por supuesto, coagulopatías, hiperlipidemias, vasculitis, síndrome de hiperviscosidad. En la charla en la que vamos a hablar de glaucoma, vamos a hacer una parte en la que hablaremos de hipertensión sistémica y nos centraremos ahí en la retina, ¿vale? Y en los otros, pues por ejemplo, una queratitis produce una uveitis, por supuesto, una úlcera produce una uveitis. Las inducidas por medicamentos, por ejemplo, el uso de las prostaglandinas en glaucoma puede inducir cierta uveitis, trauma, procesionaria del pino, la uveitis, o cosas muy específicas como la uveitis pigmentaria del Golden, ¿vale? Hay un grupo pues, de varios procesos que se pueden asociar a uveitis. Así que empezamos con un caso. Venga, una husky joven que va al bosque y de pronto tiene signos de dolor. ¿Qué signos de dolor tenía? Enoftalmia. Ellos cuando hay dolor son capaces de esconder el ojo porque tienen un músculo que a nosotros nos falta. Elevan la membrana nictitante, tienen blefarospasmo y tienen lagrimeo. Además miramos el ojo y hay hiperemia conjuntival, hay un ojo rojo.
y miramos ese ojo y hay una miosis cerrada, hay signos de uveitis y con la lámpara de hendidura, difícil de ver en la foto, vemos un iris esponjoso, hay una iritis clara. En este caso, diagnóstico diferencial. Tenemos la suerte que el ojo nos va a decir lo que tiene, y es que cuando lo miramos con detalle podemos ver una estructura aquí lineal ahí que estaba en el espesor del estroma. Eso es un pelo de procesionaria. Entonces, en este caso tenemos una iritis por contacto con pelo de procesionaria, que es muy típico que dé estos signos oculares. Pero en la mayoría el ojo no nos va a decir porque tiene una uveitis y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces ahora vamos a repasar unos artículos que son muy interesantes porque valoran causas de uveitis y así eso nos va a permitir enfocar un poco mejor los casos. Pero desde luego el trabajo de cada caso va a depender de la zona en la que vivamos y va a depender del examen clínico, que es por donde vamos a empezar a tirar del hilo. Primer artículo que queremos comentar. Este primero es en perros de 102 casos, que es del 2002. Y cosas que valoraron. Por ejemplo, vieron si era un ojo o eran dos. Pues cuando era un ojo era más frecuente que fuera una uveitis idiopática, estas inmunomediadas. Sin embargo, cuando afectaba a los dos, era más frecuente que fuera infecciosa o neoplásica. Efecto Tyndall, lo hemos dicho al principio, el signo más frecuente, casi un 90% lo sufrían. Es muy fácil de ver el efecto Tyndall. Un foco de luz focal pequeñito, puntual y mirar de lado, con la habitación en oscuras. Edad, otra cosa que vieron, que cuando los animales eran más jóvenes, con una media de 2 años, era una uveitis infecciosa respecto a la idiopática, que era alrededor de 6 años. Y respecto a la causa, si partimos de nuestro cuadro de antes, pues lo que vieron es que infecciosas afectaba, bueno, empiezo por las inmunomediadas, que había 3 grupos básicamente, infecciosas, inmunomediadas y neoplasia. Que la inmunomediada era casi un 60% de los casos, no se llega a saber por qué, y esto es algo que es importante compartir con el tutor desde el principio. Que neoplasias, casi un cuarto de esos casos tenía neoplasia, que era linfoma, hemos dicho, cuidado con las neoplasias, y luego infecciosas, un 17%, sobre todo Ehrlichia canis, porque este estudio es de North Carolina, que es el sur de Estados Unidos, que hay muchísima Ehrlichia. ¿Vale? Estos son los 3 grupos más importantes basados en este artículo. Otro estudio, también en perros, de otra zona, la zona de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Causas de panuveitis, recordad que era uveitis anterior y posterior, en 55 casos, del 2017. De estos fueron 55 perros. Os he puesto aquí los resultados de este artículo y aquí los resultados del artículo anterior, ¿vale? Y lo mismo, los 3 grupos, bien infecciosos, bien inmunomediados, bien neoplasias. En este caso, el 62 era idiopática, incluyendo 9 casos de síndrome V dermatológico. En el anterior eran 58, pero más o menos igual. Aquí neoplasia solo eran un 4%, pero incluir neoplasia es muy importante. Y aquí infecciosas era un cuarto de los pacientes, sobre todo blastomicosis, pues que es una zona donde hay mucha blastomicosis. Pero luego tenían leptospira, histoplasma, aspergillus. Así que 3 grupos, infecciosas, inmunomediadas, neoplasia. Y las infecciosas, dependiendo de la localización, pues unas van a ser más frecuentes que otras, como nos pasará a nosotros, donde, por ejemplo, la leishmania va a ser una enfermedad muy prevalente en uveitis en nuestra zona. Gatos. Vamos a hacer lo mismo. 2 grandes artículos y ¿qué vieron? En este del 2016, Carolina del Norte, 120 gatos. Y de ellos lo mismo, infeccioso, inmunomediado, neoplasia. De estos 120, 40% hablaron de inmunomediadas idiopáticas, un 5% neoplasia y un 60% infecciosas. Dentro de las infecciosas, leucemia, inmunodeficiencia, peritonitis infecciosa felina, toxoplasma, bartonella. La más frecuente de las infecciosas, el PIF, peritonitis infecciosa felina, que es una vasculitis granulomatosa. Los números no cuadran porque hay animales que sospechaban de PIF, pero no se llegó a confirmar. Pero importante, estos 3 últimos grupos y en gatos las infecciosas muy importante.
Para acabar con los artículos, aparte de este artículo de Carolina del Norte del 2016, os voy a enseñar otro artículo que es muy interesante porque es de la misma zona, pero es de los años 90, pero de la misma zona. Este artículo del 91, pero de la misma localización. ¿Cuál es la diferencia que vieron? Pues que en el 91 hablaban que el 70% eran idiopáticas inmunomediadas y en el 16 decían el 40%. ¿Por qué ha disminuido un 30% las inmunomediadas? Pues porque hemos mejorado en el diagnóstico. Y cosas que se decían que eran inmunomediadas es que en verdad no había un diagnóstico definitivo y a lo largo del tiempo se ha llegado a tener un diagnóstico definitivo. Así que algo a tener en cuenta en nuestro caso. Este es el diagnóstico diferencial de las uveitis infecciosas. No vamos a repasar todas las causas. Vamos a repasar dos que son granulomatosas, que es la peritonitis infecciosa felina y que es la leishmania. Y lo vamos a repasar por dos situaciones, por dos razones. Una es porque son frecuentes, lo hemos visto, peritonitis infecciosa es la causa más frecuente de uveitis en ese estudio. En nuestro caso la leishmania es súper importante y prevalente. Y luego porque las dos son granulomatosas y las uveitis granulomatosas tienen signos que nos permiten decir esto es una uveitis granulomatosa, entonces en el diagnóstico diferencial puedes darle más importancia a estas enfermedades y nos puede ayudar a manejar ese diagnóstico diferencial. Así por eso vamos de forma rápida, pero vamos a ver un poquito más en profundidad estas dos enfermedades. Empezamos con la peritonitis infecciosa felina, una causa de uveitis granulomatosa. Aquí tenéis un gato y estos son precipitados queráticos muy gruesos que hay en el endotelio, por ejemplo. Aquí hasta los tiene en la parte dorsal, que os he dicho que es mucho más frecuente en ventral, pero ese aspecto algodonoso en la parte interior de la cámara anterior. La peritonitis infecciosa felina, concepto importante, es mucho más frecuente encontrar signos oculares en la forma no efusiva, en la forma seca. Se calcula que un 36% de gatos con forma seca tienen signos oculares versus un 5% con signos oculares en la forma efusiva. Así que si vemos un caso de uveitis pero no hay cuadro de forma efusiva, es que es lo más frecuente y es muy típico que vengan con los ojos con una lesión de uveitis granulomatosa y posteriormente desarrollen un cuadro neurológico. Los signos que vemos es tanto en el segmento anterior como posterior. Uveitis granulomatosa, ya lo hemos dicho, entonces podemos tener granulomas en el iris, por ejemplo, tenemos fibrina en cámara anterior y tenemos esos precipitados queráticos de grasa de cordero, de mutton fat, que son muy típicos de las uveitis granulomatosas. Esto es en el segmento anterior. Y en el segmento posterior, os he enseñado antes un caso y aquí otro. Somos capaces de ver los signos de vasculitis, vemos esos manguitos alrededor de los vasos, que es una zona despigmentada, en este caso pues muy exagerado, que incluso parece que estrangulaba los vasos. Son infiltrados perivasculares, podemos tener neuritis óptica y podemos tener desprendimientos de retina exudativo. No todos tienen signos tan severos, tan aparatosos, tan fáciles de identificar. Aquí tenéis un paciente, su ojo izquierdo es este de aquí y su ojo derecho. Ya podéis ver a distancia que el ojo derecho está ligeramente más hiperémico, pero sobre todo lo que llama la atención es que su iris tiene una coloración distinta. Cambios de coloración del iris del gato puede ser una neoplasia, un melanoma difuso de iris, pero puede ser un signo de uveitis. Entonces es importante que le hagamos caso. Y al fondo del ojo, ¿qué vemos? Tanto de un ojo como en otro. Pues en este vemos cambios de tortuosidad de los vasos retinianos con ligeras zonas hiporreflectiva, edema, infiltrados. Y en el otro ojo, cambios de infiltrados que afecta, cambio de hiporreflectividad que empieza a afectar toda esta zona, muy localizados con infiltrados profundos en esa zona y unos vasos que empiezan a ser más tortuosos. Además, en ese ojo, mirando muy la periferia del ojo, detectamos esta gran bolsa transparente que es un desprendimiento ya de la zona más periférica de la retina. Este paciente estaba pendiente de pruebas diagnósticas, pero en este paciente en este momento con uveitis hay que incluir la peritonitis infecciosa felina. Os voy a enseñar su evolución. El aspecto que acabamos de ver en el fondo del ojo y a los 25 días.
A los 25 días, toda esta zona que empezaba a ser hiporreflectiva es oscura, con infiltrados muy profundos, cambios de tortuosidad de los vasos, hemorragias subretinianas, intrarretinianas. La enfermedad sigue avanzando, sigue invadiendo los tejidos, y lo que está ocurriendo en la retina puede ocurrir a nivel del sistema nervioso central. Este animal en ningún momento había tenido una forma efusiva de peritonitis infecciosa felina y se diagnosticó gracias a la inmunopositibilidad que hubo del antígeno de la peritonitis infecciosa felina en la citología del linfonodo abdominal. Entonces hay casos que son más claros, hay casos que son menos claros, que hay que hacer un trabajo de medicina interna, que es el vuestro, mucho más importante, pero en cualquier caso incluirlo en el diagnóstico diferencial. Otras causas víricas, la inmunodeficiencia felina, que puede dar un aspecto que son de pars planitis. Entonces, la pars plana es esto, justo detrás del cuerpo ciliar. Y ahí, cuando hay inflamación, es un aspecto como de esas bolas de Navidad. Y es un aspecto blanquecino justo detrás del iris. No es frecuente de ver, pero es muy clásico y es importante que os lo nombrara. Y luego la leucemia, que la leucemia en el fondo del ojo, más que inflamación por sí, vemos las consecuencias, vemos discrasias sanguíneas. Entonces vemos o la severa anemia, como en este caso, que veis que está como pálido todo porque está muy anémico este animal por la aplasia medular, o las hemorragias por los distintos mecanismos. Pero son las otras causas víricas que a veces nos dan signos un poco distintos. Y ahora vamos a ver la otra frecuente en perros, que además también es granulomatosa, que es la leishmania. La uveitis y la leishmaniosis tienen una relación muy importante. La literatura dice que los signos oculares son de entre un 16 y un 80% de los casos. A lo mejor el paciente no tiene signos oculares cuando se diagnostica la leishmania, pero a lo mejor los desarrolla durante el tratamiento de la leishmania. Los signos son sobre todo en el segmento anterior, con uveitis granulomatosa. Aquí tenemos una imagen en la que os he enseñado antes de granulomas en el iris, granuloma en el párpado, aquí otros granulomas, cambios en la córnea con edema de origen endotelial por endotelitis y por supuesto cambio en el iris que a veces se despigmenta. En el segmento posterior es poco frecuente. En el trabajo de Teresa Peña, la corioretinitis se veía entre un 3,8 a 9,8 los casos, y luego el siguiente signo eran desprendimientos de retina. Pero comparados con el segmento anterior, los signos oculares en el segmento posterior son mucho menos frecuentes. Y estos signos los explican dos mecanismos. Uno es la inflamación local granulomatosa y otra es la producción de inmunocomplejos. Aquí tenemos más signos. Más casos. Aquí os he puesto otra vez un perro normal para que recordemos la zona ciliar, la zona pupilar, colaret, como a veces hay varios colores, pero sobre todo es un iris plano. Y en leishmania pues podemos ver este tipo de iris, que son iris que están esponjosos, que están elevados. A veces están solo localizados, como a mí me recuerda como la rueda de una bicicleta, así hinchaditos, la zona ciliar, a veces todo, a veces los granulomas, como hemos visto. Recordar el cambio de coloración. Este era un animal con unos ojos azules, 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 como pasan a ser grises, donde podemos ver la rubeosis iridis, la neovascularización del iris con mucha más facilidad. Así que cualquier cambio de coloración, sobre todo en un perro, un gato también, pero en un perro aún es más de uveitis, y como es una uveitis granulomatosa, pues pueden hacer fibrina. Y este es un gato que os he enseñado la foto, que es un gato que tiene leishmania y que se presenta también con una uveitis granulomatosa, pero mucho más calmada que la que se presentaría en un perro. Dejamos ya la leishmania. Ya antes de empezar y revisar un momentito el tratamiento, quería parar aquí un segundo. Estas dos fotos os las he enseñado ya. Este tenía fibrina y este tenía hipopio. Y os lo he dicho, estos dos tenían el linfoma y murieron por el linfoma. Entonces es muy importante que en estos casos que no hay nada específico que nos diga esto es un linfoma por el aspecto de sus ojos, es muy importante que tengamos el diagnóstico diferencial, porque si no vamos a perder el tiempo tratando de forma tópica una inflamación intraocular cuando en verdad hay una neoplasia y a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad de salvarlo. El concepto clave de esta diapositiva es:
que la neoplasia imita inflamación en el ojo, es traicionero. De las neoplasias dentro del ojo hay dos tipos, las primarias, que son los tumores melanocíticos en el perro, que puede ser melanoma o melanocitoma, y el melanoma difuso del iris del gato, que es un cambio de pigmentación marrón. Esos son los intraoculares primarios, pero luego están los metastáticos, y los metastáticos o secundarios son, el más frecuente es el linfoma, y como es una neoplasia frecuente, quería revisaros qué aspectos oculares da el linfoma, ¿vale? Tanto en el perro como en el gato. Entonces, ¿qué sabemos? Imita inflamación, os lo vuelvo a poner. Sabemos que un 37% de los casos de linfoma tienen lesiones oculares. Hay estudios que dicen que después de la linfoadenopatía, las lesiones oculares es lo más frecuente. Y hay otros que dicen que los signos oculares dan un estadio, que haya signos oculares la clasifican ya como un estadio 5 de la enfermedad. ¿Qué signos podemos ver? Signos de uveitis anterior, 18%, 3% uveitis posterior, panuveitis, solo hemorragias retinianas, que ahora os enseñaré unas fotos, o afectación de anejos, cuando hay a veces infiltración de la membrana nictitante. Pero estos casos, los he enseñado ya no sé cuántas veces, estas fotos son linfomas. Pero no es específico del linfoma, puede ser otra cosa. Este es uno de los casos de un animal muy joven con un infiltrado en la membrana nictitante. Y además un linfoma muy agresivo. En gatos, ¿qué signos da? Aquí tenemos este estudio que evaluaron qué signos oculares había en estos gatos que se diagnosticaban en ese momento de linfoma. Y vieron que casi la mitad tenían lesiones oculares. En la uvea anterior, la posterior, órbita, esoftalmia con infiltrados en la órbita y también en conjuntiva. Muy importante reconocer dos cosas. Una es que ese tejido rosado, esa masa rosada en el iris, es uno de los signos, igual que estos infiltrados rosados de estos dos, es uno de los signos del linfoma que afecta a la uvea en gatos. Y luego lo volveremos a repetir en la charla de superficie ocular en gatos, pero cuidado con estas masas de la conjuntiva, porque son linfomas también, pueden ser linfomas y hay que tenerlo en cuenta. Dejamos diagnóstico diferencial, es mucha parte, el diagnóstico diferencial es muy clave. Y nos vamos ahora a las bases de tratamiento, va a ser revisar solo las bases, no tenemos mucho más tiempo, pero sí cómo es el manejo básico de una uveitis. Entonces, cuando nos enfrentamos a una uveitis, tenemos que hacer una terapia no específica, o sea, desde el día cero, aunque no sepa por qué tiene la uveitis, vamos a ir con nuestro objetivo de evitar secuelas y complicaciones. Y luego una terapia específica, pero ahí ya necesitamos un diagnóstico definitivo. A lo mejor es una infección por hongos, o a lo mejor es un linfoma, o a lo mejor hay que trabajar con otro tipo de inmunomoduladores, ¿vale? Entonces, terapia no específica. ¿Qué vamos a hacer? La terapia no específica, vamos a hablar de tratamiento tópico, aunque no tengamos diagnóstico definitivo, obviamente. Vamos a hablar de midriáticos cicloplégicos y vamos a valorar si usamos antiinflamatorios sistémicos. ¿Vale? Esos 3 puntos. Empezamos con los cicloplégicos midriáticos. En cualquier parte del mundo, cualquier gota que tiene un tapón rojo son midriáticos cicloplégicos. Cicloplégicos significa que paraliza el músculo ciliar, que está en la base del cuerpo ciliar, y quita dolor y produce midriasis. Tenemos 3 opciones en España. Tenemos la atropina, tenemos tropicamida y tenemos ciclopentolato. Esto puede cambiar en determinados países. Por ejemplo, en Estados Unidos ciclopentolato no se puede conseguir. La atropina, cuidado porque su duración es muy larga en el tiempo. Y si la aplicamos y hay una contraindicación a producir una midriasis, pues ese efecto no lo vamos a poder revertir. Si tenemos ciclopentolato, tenemos una medicación que dura menos, por tanto tenemos más control y tenemos una medicación que el ciclopentolato, quiero decir, que además como cicloplégico es excepcional para quitar el dolor, ¿vale? Si no tenéis ciclopentolato, podemos usar tropicamida, que tiene una acción aún más corta, pero tiene más efectos midriático que cicloplégico. Lo importante es que antes de aplicar cualquier gota que tiene un tapón rojo, seamos conscientes de que puede haber
contraindicaciones. Y las contraindicaciones son aumento de la presión. Si hay presión elevada no deberíamos usar estos midriáticos cicloplégicos. En el caso de la atropina, la queratoconjuntivitis seca. Y si hay luxación de cristalino, cuidado con producir la midriasis. ¿Vale? Entonces son un arma, pero antes de usarlo hay que tener muy en cuenta sobre todo el tema de la presión, que no tengamos una presión elevada y mandemos la presión mucho más arriba, ¿vale? Pero nuestro objetivo del uso de cicloplégicos midriáticos es evitar las sinequias y es muy importante. Luego los antiinflamatorios. Antes de empezar a hablar de los antiinflamatorios que son esteroideos o no esteroideos, simplemente el concepto de la administración tópica en el ojo. Cuando aplicamos algo en gotas, en 30 segundos casi todo se nos ha ido. El 80% se nos va al sistema nasolagrimal y de hecho se absorbe y aparece una absorción sistémica. Los niveles en el humor acuoso, que es donde queremos que actúe en un caso de uveitis, pues un hidrofílico llega a un 0,5% de lo que hemos aplicado sobre la córnea. Y un lipofílico llega, como es un corticoide, llega de un 5 a un 7%. Al segmento anterior, segmento posterior, llega muchísimo menos. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Además de que las limitaciones de llegar al tejido diana, además hay otras dos implicaciones. Una es, por ejemplo, en el caso de la atropina, como se absorbe por el sistema nasolagrimal y por su sabor a almendras amargas, los signos clínicos que dan un gato. Esto lo hace la atropina, el cicloplegio, por ejemplo, no lo hace. Es otra cosa a tener en cuenta, muy importante. Y el segundo concepto es es que hemos dicho que el 80% se absorbe y le estamos poniendo gotas de un antiinflamatorio no esteroideo a un gato, es como darle diclofenaco a un gato. Si el gato está sano, puede ser que no sea tan importante, pero si es un gato mayor con una enfermedad renal, que seamos conscientes que con esas gotas le estamos dando de forma sistémica un antiinflamatorio no sistémico, un antiinflamatorio no esteroideo. Se lo estamos dando porque se está absorbiendo a nivel sistémico, aunque se lo estemos aplicando en el ojo. Así que es muy importante hablar de esto en la farmacología ocular. Ahora ya nos metemos con los corticoides. Dependiendo del tejido diana, llegará mejor una cosa que otra. En el segmento posterior lo tópico llega muy poco. Pero es que además de cómo lo administremos, los distintos esteroides tienen distinta potencia y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenéis una gráfica de los distintos. Este, por ejemplo, es acetato de prednisolona y este, por ejemplo, es prednisolona en fosfato y este es dexametasona. Bueno, lo importante es que si queremos llegar dentro del ojo tenemos que usar los acetatos, que son los lipofílicos y que penetran mejor. Los alcoholes, como es la dexametasona, normalmente llegan un poco peor. Pasa que la dexametasona es más potente que un acetato que una prednisolona. Entonces, acetato de prednisolona o dexametasona en alcohol son buenas opciones para dentro del ojo. Para la superficie ocular ya usaríamos los fosfatos porque no penetran. Entonces, si queremos otros órganos diana en la superficie, pues usamos un fosfato. Pero si nuestro tejido diana es una uveitis, hay que usar o acetato de prednisolona o dexametasona en alcohol, que aunque penetra un poco peor, es 10 veces más potente que una prednisolona. Como todo, tiene pros y tiene contras. Entonces, los corticoides tópicos más eficaz para una uveitis anterior. Tenemos una uveitis posterior, valoraremos usar antiinflamatorio oral, pero lo valoraremos en función del paciente. Si sospechamos o no hemos podido descartar un linfoma, igual decidimos primero hacer ecografías o buscar otras cosas antes de empezar con corticoides sistémicos. Pero para una posterior el uso de tratamiento tópico no va a ser suficiente y es cuando valoramos los orales. Luego de los corticoides lo hemos dicho, muy importante que tengamos en cuenta acetato de prednisolona o dexametasona en alcohol. En los contras, obviamente, contraindicación de las úlceras corneales, sobre todo si están infectadas, y deposición de calcio y lípidos que puede ocurrir secundario al uso de corticoides tópicos, sobre todo crónicos.
El último grupo de antiinflamatorios son los no esteroideos y hay muchísimos en el mercado y no tenemos estudios que demuestren cuál es el mejor que otro. Todos tienen una función, tienen distintas clasificaciones también dentro del COX-1 y COX-2, también distintos precios, tenemos en cuenta distintas cosas para recomendar, ¿vale? Que es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, tenemos el ketorolaco, que es el Acular, el diclofenaco, que es el Voltaren, el bromfenaco, que es el Gelox, nepafenaco, que es el Nevanac. Y como los corticoides, efectos secundarios o contraindicaciones lo podemos usar si hay una úlcera corneal, pero hay que conocer qué enlentece la cicatrización corneal. Eso es un efecto que está más que claro y bien descrito y que recientemente se ha asociado al aumento de la presión, ¿vale? Entonces acabamos aquí esta charla. Sé que ha sido mucho, hemos visto cómo leer la córnea, hemos visto el diagnóstico diferencial, que es muy pesado, muy intenso, y lo hemos visto cómo hay que tratar de forma específica y de forma no específica, midriáticos, antiinflamatorios, tópicos o sistémicos. Los mensajes más importantes: cuidado con uveitis porque son signos y en muchos casos de enfermedades sistémicas. No perdamos la oportunidad de diagnosticar una uveitis, solo hay que leer los signos y mucha parte de esta charla ha sido en eso. Diagnóstico diferencial, tiene que estar claro, y sobre todo desconfiar de las neoplasias que imitan inflamación, y tratamiento, os he dado las bases desde el día 0. Hay que intentar evitar esas secuelas. Y ahora sí que ya me despido con esta imagen que muestra otra vez cómo es nuestro punto de unión entre medicina interna y oftalmología, las uveitis. Y si tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto con Betcam, que me hará llegar las preguntas y os prepararé el material para responderlas. Ha sido un placer estar un rato con vosotros y nos vemos en la siguiente charla.